Ahora, la pregunta del domingo. Queridos hermanos, los adventistas se metieron en la cabeza la antigua alianza, Antiguo Testamento, y no saben que el Antiguo Testamento llegó hasta Cristo. Pero es que la ley, los mandamientos dice en la Biblia que son eternos. Cuando la Biblia dice que son eternos no significa literalmente que es para siempre, sino que el pueblo de Israel los debe cumplir a plenitud hasta que llegue la nueva alianza, el nuevo pacto. No, eso no está escrito. Claro que sí está escrito. ¿Dónde está escrito? Eso está escrito en Lucas capítulo 16, versículo 16. ¿Hasta cuándo llega esa ley, esos profetas? ¿Hasta cuándo llegan? La ley, y se refiere a la ley de los mandamientos. y los profetas, todo el Antiguo Testamento, ¿hasta cuándo llegan? eran hasta Juan. Listo. Eran hasta Juan. Hasta ahí. Ya. Ellos pueden decir, padre o señor cura, es que esa ley no era la de los mandamientos. La que llegó hasta ahí fue la ley ceremonial, porque la de los mandamientos es la que Dios le dio en tabla de piedra en el monte Sinaí a Moisés, y esos son eternos, no llegan hasta Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 5 dice que esos 10 mandamientos de la ley que Dios le dio a Moisés en tablas de piedra en el monte Sinaí llegan hasta Cristo. Segunda de Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Oigan, nuevo pacto. Nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Los adventistas se quedaron en el antiguo pacto. Pongan cuidado. ¿Cómo era el antiguo pacto? No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Todavía no nos muestra que son los 10 mandamientos. Y si el ministerio de muerte grabado. Escuchen. Escuchen las palabras, otra vez. Y si el ministerio de muerte. ¿Cómo lo llama la Biblia? Ministerio de muerte. ¿Dónde estaba el ministerio de muerte? A ver. Grabado con letras en piedras. ¿Dónde estaban los 10 mandamientos? Grabados en piedra. ¿Cómo lo llama a esos mandamientos grabados en piedra? Ministerio de muerte. ¿Otra vez? Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria. Fue pasado, antigua alianza. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación... ¿Cómo llama a la antigua alianza? A la ley, ministerio de condenación. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, Antiguo Testamento, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto. Ya no es glorioso. En comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, la ley perece. Lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés,
que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había ser abolido. Los judíos no querían ver el fin de la ley que tenía que ser abolida. Pero el entendimiento de ellos se embotó. A los adventistas se les embota el entendimiento. Se les vuelve tinieblas. Porque hasta el día de hoy, aquí en la reserva, hay adventistas cuando leen el antiguo pacto, que cuando leen el antiguo pacto, Antiguo Testamento con la antigua ley, les queda el mismo velo no descubierto, están ciegos, le queda un velo y nadie se los quita. el cual por Cristo es quitado. Solamente si creen en Cristo será quitado. Pero vamos a aclarar por qué nosotros nos reunimos el domingo y no el sábado. Porque en Hebreos capítulo 4 versículo 8, la Biblia dice que antes existía un día de guardar y ahora Dios nos propone otro día. Hebreos 4, 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, día de descanso, el sábado, si Josué le hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Atención, no hablaría después de otro día. No hablaría después de otro día. Hay otro día. Y la Biblia dice que Dios ha escogido otro día. Vamos a ver cuál es el día, pues. Cuando Jesús resucita. Juan 21. Cuando Jesús resucita, se le parece a los apóstoles, ¿cuándo? Vamos a ver. El primer día de la semana. Ese es domingo, lunes o martes, miércoles, jueves, viernes o sábado. Sábado es el último, domingo es el primer día. El primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. María Magdalena fue al sepulcro y encontró que Cristo había resucitado. Versículo 19. Atención, aquí está la respuesta a la pregunta. ¿Por qué nosotros nos reunimos el domingo y no el sábado? Véanlo. ¿Cuándo se reunían los cristianos? ¿Y cuándo se reunían los judíos? Los judíos se reunían el sábado, los cristianos se reunían el domingo. Ahora vean ustedes, Jesucristo, ¿aplaude o no aplaude que se reúnan el domingo? ¿Está en contra o está a favor? Vamos a ver, si Cristo no quiere que los cristianos se reúnan el domingo, se lo tiene que decir, pongan cuidado. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, domingo, primer día de la semana, ¿qué pasó? Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. ¿Quiénes estaban reunidos el domingo? Los discípulos. ¿Por miedo a quién? ¿Por miedo a quién? Por miedo de los judíos. ¿Por qué tenían miedo los judíos? Por varias cosas. Uno, porque ellos eran cristianos. Los judíos los perseguían. Dos, ¿por qué los perseguían? Porque los judíos guardaban el sábado. ¿Y cuándo estaban reunidos ellos? El domingo. Y un judío no permitía que se reunieran el domingo. Tenían que reunirse, era el sábado. Y ellos estaban reunidos el primer día de la semana por miedo a los judíos. Ahora pregunto, ¿será que Cristo los regañó? Y les dijo, ¿ustedes por qué se reúnen el domingo? El día de reunirse es el sábado. ¿No lo entienden? Vamos a ver. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz
a vosotros. Estaban temblando de miedo por causa de los judíos, porque ellos estaban reunidos el domingo en vez de ser el sábado, y Jesús les dijo, tranquilos, tranquilos, paz a vosotros. Versículo 26, 8 días después, vean, 8 días después están reunidos de nuevo domingo. ¿Y por qué no el sábado? Va. 8 días después, ¿Por qué no el sábado? ¿Por qué domingo? estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Volvió Jesús a reunirse con los cristianos el día domingo. Y Pablo en 1 de Corintios capítulo 16 versículo 2 dice, cuando se reunían los cristianos, no los judíos, los cristianos. Y Pablo aprovecha que los cristianos están reunidos para pedir la ofrenda. Pregunto, ¿aquí cuándo tienen la misa? Los domingos. Si el padre saca la canastica de la ofrenda el sábado para recoger la ofrenda, ¿quién le va a dar ofrenda? Nadie. Si él saca la canastica el domingo para recoger la ofrenda, ahí sí puede ser que le den, porque ahí están reunidos los cristianos. Mire cómo Pablo, ¿cuándo sacaba la canastica Pablo? ¿El sábado o el domingo? Si se reunían el sábado, por lógica y razonable, la canastica tenían que colocarla el sábado. Pero si se reunían el domingo, el domingo. Vamos a ver. Cada primer día de la semana. Ah, bárbaro. Aquí dice la Biblia que se reunían cada primer día de la semana. Repítalo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Ah, ya. Pablo no estaba. Y Pablo le dice, bueno, yo voy a buscar mi ofrenda, pero ustedes, cada vez que se reúnan, cada primer día de la semana, van a recoger la ofrenda. ¿Usted cree que Pablo era tonto para recogerla el primer día de la semana si estaban reunidos el sábado? ¿Quién le iba a dar plata? Tenía que recogerlo el primer día de la semana, que era domingo. Y luego la Biblia dice en Colosenses 2:16 que a nosotros nos van a criticar porque no guardamos el sábado. A los cristianos, los judíos, lo critican porque no guardan el sábado. Escuchen. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiestas, luna nueva o días de reposo. Que nadie los juzgue, que nadie los critique por cuestiones de comida o porque ustedes no guardan el día de reposo. Ahí la Biblia entonces nos muestra claramente que los apóstoles guardaban el día domingo.